Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a esperar unos minutitos que va ingresando gente y empezamos el conversatorio. Hola, buenas noches. Buenas noches. Antes de que empiece el conversatorio, pero lo voy a repetir, necesitamos que ustedes se presenten en el chat con sus datos completos, nombre, DNI, institución a la que pertenecen, o si son estudiantes, porque con esos datos nosotros vamos a emitir los certificados correspondientes de este conversatorio. ¿Número de documento también? Todo, nombre completo, DNI, institución, si pertenecen a alguna institución, si son docentes, o trabajan en alguna institución. Docente y o- perteneciente al gremio UPS, en mi caso, por ejemplo, todos los datos. Exactamente, todo dato clave es necesario, y si son estudiantes también. Perfecto. Qué lindo escuchar que está UPC presente. Acá estamos, sí. Hay otro compañero que vi que también. Yo soy secretaria de prensa del departamento Punilla, UPC Córdoba. Claro, Y hay sí, otro sí. compañero que he visto por acá que está. Ahí te doy todos los datos. Qué bueno. Acá una docente afiliada a UPC también de San Francisco, Córdoba. Ah, bien. Qué emoción, qué lindo. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno. No empezamos todavía porque sigo recibiendo solicitudes de gente que está entrando. Así que denme 2 ¿Está bien? minutitos más y empezamos. Buenas noches, como dato, estamos saliendo en vivo por YouTube, así que están siendo vistos todos y todas. No pongas presión. Bueno, buenas noches a todos. Antes de comenzar, les vamos a pedir esto. Apaguen todos los micrófonos para que sea mejor la visualización de este conversatorio. Pueden tener las cámaras prendidas, pero apaguen por favor los micrófonos. Otra cosa que le pedimos es que se presenten en el chat
como lo dijimos hace rato, con todos los datos completos, nombre, DNI, institución, para que podamos realizar los certificados. Y mi nombre es Gabriela Agüero, pertenezco al área educativa del Espacio para la Memoria, la Escuelita de Fama y Ya, y nos encontramos de nuevo en otro conversatorio que pertenece al ciclo de Pensar el terrorismo de Estado desde Tucumán, y esta vez con un conversatorio que se titula Isauro y Arturo Arancibia, conversaciones sobre una causa judicial, una escuela y una lucha que continúa, a cargo de Julia Albarracín. Julia, si levantas la mano, bueno, te ven con el nombre ahí, querellante en la causa donde se investiga el homicidio de los maestros. Bueno, le damos la bienvenida a Julia, gracias por estar, y bueno, es todo tuyo el conversatorio, Julia. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero darle las gracias al equipo de educación del Espacio de Memoria, a su coordinadora, a Laura, que está aquí, a la coordinadora del espacio, a María, que no está aquí, pero nos está siguiendo por el YouTube. Felicitarlas, además porque han tenido ayer una inauguración muy importante, que es del Centro de Formación Ana María Sosa, lo que nos llenó de orgullo a todos los militantes aquí en Tucumán. Es un centro de formación que vamos a esperar ansiosas y a su funcionamiento, a las propuestas justamente pedagógicas que puedan dar, y seguramente los docentes aquí en Tucumán la van a aprovechar un montón porque bueno, es una experiencia innovadora, además de acá en Tucumán, creo que en Argentina también. Así que muy, muy agradecida porque además, después de todo el esfuerzo al que llegaron ayer, hoy están otra vez aquí haciendo esto, habilitando un espacio más para hablar en este caso de dos maestros que bueno, que la gente quiere mucho. Había visto en las inscripciones que se había inscrito Italia, no veo que esté por aquí Italia, la hermana de los maestros de Isauro y de Arturo. Así que bueno, ya la estoy extrañando, pensé que iba a andar por acá, pero ya la voy a mencionar para que la conozca a Italia y a su lucha, ¿no? Agradecer a todos los que están acá. También vi que hay muchos inscritos que son docentes, que son estudiantes del profesorado también de diferentes profesorados, y varios de profesorado de historia. Para mí es muy importante la presencia de los docentes, además, como acabo de ver y de escuchar, están también presentes algunos compañeros de los sindicatos, de la UPC, dicen acá, a PEM también, ahí la vi a Marcela, a Ale, y creo que también había gente de La Rioja, del sindicato de AMP, todos estos sindicatos que forman parte de la CETERA, de la Confederación, de la madre de los sindicatos de base de educación en Argentina, que es la Confederación de Trabajadores de Educación de la República Argentina, que son casi una familia para mí. Y los docentes mismos para mí son una familia, ¿no? Yo he trabajado durante 11 años en APEM, justamente este sindicato de acá de la provincia, que nuclea a los trabajadores de nivel medio, de nivel secundario, mejor dicho, y de nivel superior. Y bueno, esa experiencia a mí me atravesó, por supuesto, profundamente, porque llegar a PEN fue tener que saber qué es lo que pasaba con la docencia organizada, qué es lo que pasaba con los objetivos de esa docencia organizada, y además, bueno, poder vincular esta historia que tuve en el sindicato, también a una historia personal que empieza cuando yo me doy cuenta de que mi mamá es docente, que es maestra, que es profesora, vivir a través de su tiempo y de su trabajo la experiencia de un docente, en este caso de una docente jujeña, como lo es mi mamá, ahora ya está jubilada, pero bueno, digo, la familia
la familia atraviesa, digamos, por el trabajo de los padres, de las madres, diferentes situaciones, ¿no? Y desde esa experiencia del trabajo docente y de las luchas de los docentes que yo viví también, las grandes crisis de acá del país, y luego esa mirada ya, ¿no?, particular, en este caso, también sigue ese camino de una idea ya de la Argentina, ¿no?, que se da en la Argentina como la educación, como ese escalón, digamos, ¿no?, el ascenso social, lo que podría proveer un mejor futuro a las personas que se educan, ¿no? Y paralelamente una idea más crítica sobre lo que significa la educación, ¿no? Una idea de pensar de que la educación efectivamente es una oportunidad, pero además es un derecho, ¿no? Y esa idea, bueno, caló profundo en mí y me llevó incluso a la militancia dentro de la universidad, a una militancia por la educación pública y gratuita, que bueno, finalmente terminó en esto de seguir militando y de seguir trabajando en un sindicato docente, ¿no? Que con la expectativa que yo salí, me acuerdo, de la universidad fue esa, ¿no?, trabajar en un gremio docente. Y así que llegué a PEM, a un sindicato que también tiene una larga historia, es un sindicato que es casi es de la misma época de ATEP, un sindicato habilitado por Isauro Arancibia, justamente, porque es Isauro quien piensa que debe tener un espacio, el entendimiento en ese momento, ¿no?, de las cuestiones que tenían que ver con el nivel secundario, con el nivel medio en ese tiempo, y él le habilita un espacio en la propia sede de ATEP, tanto así que cuando podemos ver las actas, también de las actas constitutivas del sindicato, de la CETERA, del sindicato de la Confederación, podemos ver ahí que la dirección que se da de APEM, de este sindicato, es la misma dirección de ATEP, ¿no?, ahí en la Congreso, entre Congreso y Piedras. Y bueno, está vinculada la historia de APEM a ATEP también. Y les decía que, bueno, había entrado a PEN y en ese momento y hasta ahora la conducción es de Isabel Ruiz, le mando un gran saludo por parte de los compañeros que están aquí de APEN, que de su mano, bueno, aprendí muchas cosas, es una señora que me enseñó, que se muere si escucha que le dije señor, la Julie, nosotros le decimos Julie, de la cual aprendí como maestra, que es ella además, y docente, de la cual aprendí la recuperación, cómo se trabajaba para hacer recuperación de derechos, ¿no?, de los trabajadores. Y algo más que me gustaría decir de ella es que es una mujer en un mundo esencialmente de hombres, ¿no?, porque los lugares de conducción, los lugares de poder en el sindicalismo también, están ocupados en su gran mayoría por hombres. Y bueno, esta condición de ser mujer dentro de este ámbito nos obliga, me parece, a pensar, aunque sea en este mismo momento, aunque sea brevemente, que las mujeres tenemos que alcanzar también estos lugares, y que tenemos que hacerlo para poder seguir transformando el mundo, para poder hacerlo más digno, ¿no?, y mejor en este sentido. Así que bueno, esto quería yo como conversar con ustedes sobre estas experiencias que van hilando y que van armando también parte de esta charla, ¿no? Cuando yo entré al sindicato, fui conociendo parte de la historia de la CETERA. Una historia que además se viaja, digamos, por todo el país. Es una historia enorme. Así que puedo decir solamente que conozco una parte de la historia de esa CETERA, en donde además se hace todos los días historia, ¿no? Esa CETERA del cual también Isauro es fundador, ¿no? Sigue siendo una historia que se va armando, por lo que
no podría dar cuenta de todo ello, ¿no? Pero me acuerdo en un congreso que es muy importante aquí en el país, en un congreso de la AMP justamente, del sindicato más grande de docentes de La Rioja, participando justamente en ese congreso, que es el Congreso por la Defensa de la Educación Pública. Ahí lo conozco a Rogelio de Leonardi, que era su secretario, que es su secretario general hasta ahora, y él en lo que hablaba, en sus discursos, hablaba justamente de Isauro, de Arturo Arancibia, hablaba de Marina Vilte, de Eduardo Requena, que son justamente los maestros que mató la dictadura, ¿no? Y bueno, ahí hubo un contacto, digamos, que yo siento en primer momento, porque bueno, en ese momento yo militaba en Hijos, y nosotros, los que pertenecemos a las organizaciones de derechos humanos, aprendemos a nombrar a nuestros compañeros, ¿no? Desaparecidos o víctimas del terrorismo de Estado. Entonces, él, cuando lo conocí en ese momento, él tenía muchas ganas de que la causa, y quería saber qué pasaba con la causa en la investigación del homicidio, los homicidios de los hermanos, qué pasaba con esa causa, ¿no? Y entonces, bueno, lo que pasaba es que acá en Tucumán, de hecho, ya en ese tiempo, en el 2011 fue esto, 2010, mejor dicho, ya estábamos iniciando, ya habíamos iniciado el juzgamiento por delitos de lesa humanidad en la provincia, ya habíamos tenido nuestro primer juicio, el juicio donde se investigaba el homicidio del ex senador Vargas Aynace, y bueno, él quería, como les decía, ver qué pasaba con esta causa, ¿no? Aquí en Tucumán. Y entonces, rápidamente, bueno, él decidió contactarse con las autoridades de CETERA, y en ese momento estaba de secretaria general Estela Maldonado, y entre ellos dos idean que la CETERA se presente, o solicite, mejor dicho, el rol de querellante en esta causa. Para que se entienda, hay algunas cositas que tienen que ver con algunas, quizás, conceptos, ¿no? O términos que tienen que ver justamente con lo judicial, con lo legal, así que si tienen algunas dudas pueden ir diciéndolas, así yo las respondo, espero poder hacerlo. Pero voy a ir explicando algunas cosas para que las tengan en claro, ¿no? Esto de solicitar justamente el rol de querellante, quisiera explicar que el rol de querellante es ese que solicita o puede solicitar la familia de víctimas, en este caso, incluso las mismas víctimas, solicitar la entrada en la causa para ser parte en la causa, ¿no? Y también para poder coadyuvar a la investigación y poder llevar adelante en sus posibilidades, en las posibilidades que le dan el código procesal en este caso, poder llevar adelante una acusación de alguna manera, ¿no? Eso es el rol de querellante, y eso es lo que quería hacer la CETERA, quería participar en esta causa, y entonces toman la decisión de apersonarse en la misma, ¿no? Hace poquito me tocó hablar de esta causa también en otra charla, en la charla que organizó la Intersindical de Derechos Humanos de la CTA, y bueno, en esa charla tuve la oportunidad de decir algo que voy a repetir, con el permiso de todos ustedes y la comprensión también, que es la admiración que yo siento por Rogelio y por Estela, por haber tomado esa decisión de presentarse como querellante. Yo creo que lo hicieron valorando dos cosas, ¿no? Primero, que la CETERA tenía esta historia tan vinculada a Isauro, y luego también teniendo en cuenta los intereses del conjunto de trabajadores. Ellos no es que se mandaron solos a hacer esto, ellos sabían que el conjunto de trabajadores que ellos representaban, sus propios afiliados, ya habían consolidado una
esa vinculación con la historia de estos maestros, ¿no? Así como con Marina y así como con Eduardo Requena. Entonces, nada, decirlo porque no todos los sindicatos realmente han hecho esto, ¿no? De presentarse en las causas, y esto sí conlleva una decisión que por supuesto también tiene y tendrá, como todas las decisiones que toman las direcciones de los sindicatos, tiene sus repercusiones, ¿no? Y algunas quizás no sean las mejores, así que para ellos, digamos, este reconocimiento como dirección, como sindicalistas, ¿no? Y bueno, qué decir que hay una coincidencia que es que bueno, que se da, como se dan un montón de coincidencias en la vida. Hoy, 16 de septiembre, se está cumpliendo un año más justamente de la presentación de la CETERA, solicitando ser querellante en esta causa. Un 16 de septiembre del 2011 presentábamos esta solicitud y bueno, realmente en ese tiempo pasaron cosas en ese momento que presentamos, pero me gustaría decir que después voy a ampliar sobre lo que pasó justamente en este momento que la CETERA presentó la solicitud, ¿no? Me gustaría decir que la familia de Arancibia, las hermanas de Arancibia, que ya habían en su momento solicitado obviamente el rol de querellantes, bueno, las conocimos y con el tiempo, por este conocimiento, pude convertirme también en la abogada de la familia de los maestros, ¿no? Y hay cosas en la presentación de en esta solicitud que nosotros queremos mantener hasta el final, que vamos a sostener hasta el final, hasta que lleguemos, porque siempre está la esperanza de que vamos a llegar al juicio oral por esta causa, que vamos a llevar hasta el final, porque en las causas, en estas causas donde se investigan delitos de lesa humanidad, no solamente se lleva adelante un proceso penal, que es lo que nosotros vamos a hacer aquí, es estar en un juicio en donde van a haber partes que van a presentar pruebas, vamos a achacar responsabilidades, ¿no? Y mediante justamente esta forma de juicio oral garantizar tener una condena lo más justa posible, ¿no? Bueno, no solamente sucede esto, digo, de llevar adelante un proceso penal, realmente se llevan adelante otros procesos que están íntimamente relacionados con procesos reparatorios, que están íntimamente relacionados con la recuperación de la historia, con la recuperación, y en este caso, con la recuperación también de una pedagogía, ¿no? Y es que todo lo que va sucediendo, digamos, en la causa judicial va a servir en este momento, digamos, de esta charla, un poco como marco para poder hablar justamente de esto, ¿no? De estas otras cosas, de estos otros procesos que se dan simultáneamente al proceso penal. Y en este sentido, es muy importante que sepan que en estas charlas que se fueron dando por la escuelita de Famaillá, por este espacio de memoria, justamente las personas que estuvieron dando estos conversatorios, entre ellas Silvia Nasif, Anita Gemio, Ezequiel Delbel, no me quiero olvidar ninguno, Constanza Cataño, si me olvido alguno, por ahí que pueden igual entrar al YouTube y fijarse las charlas, que estuvieron muy buenas, yo las vi casi a todas. Justamente estas personas son las que han llevado a los procesos judiciales estudios que van a sustentar parte de las sentencias que se van dando en los juicios, ¿no? Y ellos llevaron pruebas de alto valor para ubicarnos y ubicar al tribunal esencialmente en estas materias, como le digo, que de ninguna manera son, no se comprueban por sí mismas, digamos, ¿no? O sea, no es que no hablamos de contextos y eso está ahí para que nosotros lo veamos y lo comprobemos con nuestros ojos, para nada, digamos. Han tenido que estudiar,
han tenido que hacerlo, además, esos estudios han tenido que hacerlos bajo análisis y metodologías específicas. Estos disertantes, digamos, además han marcado en estas charlas que todo ese trabajo que han llevado adelante y del que han podido hablar en estas charlas, ha sido todo un trabajo colectivo, ¿no? O parte de un proceso de trabajo colectivo, lo que me permite decir a mí también, justamente, que todo lo que estoy diciendo y todo lo que puedo relatar sobre estas causas, o sobre, mejor dicho, sobre esta causa, en relación con otras causas de lesa humanidad, también son parte de un proceso colectivo, ¿no? Y eso es lo que llevamos a las causas. Llevamos a las causas estos trabajos, porque como les decía, no podemos evaluar dentro de estas causas los hechos bajo juzgamiento si no tenemos conocimiento de los contextos que se daban en ese momento, ¿no? Y no se puede, como les decía, salir a la calle hoy y ver qué es lo que pasa y comprobarlo. Entonces necesitamos de estas disciplinas que van participando. En Tucumán, en casi todos los juicios de lesa humanidad, tenemos la participación de compañeros que hacen esta tarea, ¿no? Y la causa Arancibia no es la excepción en este sentido, en cuanto a la necesidad de buscar interdisciplinariamente la verdad de los hechos y los contextos. Hay que entender qué defendía Isauro, probar sus luchas, va a probar también por qué era tan importante exterminarlo y por qué era un blanco para el terrorismo de Estado. Y esta es una prueba para esta causa, y es un elemento muy importante, porque es bajo esta prueba que se inscriben los hechos bajo juzgamiento. ¿Y cómo empezó todo esto? ¿Cómo empezó todo esto? En el 2003 se declararon insanablemente nulas estas leyes muy conocidas y nombradas, de punto final y de obediencia debida, y ante ello se abre la posibilidad de juzgamiento, ¿no? Estas leyes justamente impedían continuar con las investigaciones, salvo lo referido a la apropiación de niños en la dictadura. Estaban cerradas las puertas para la investigación y persecución penal de los delitos cometidos durante la dictadura. Y bueno, pasó esto, digamos, esta derogación, que lo que dice la ley es que se declaran insanablemente nulas estas leyes, que fue en el 2003, y en ese tiempo, un mes después apenas, las hermanas de Isauro y Arturo se presentaron para solicitar que se continúen las investigaciones que se habían iniciado, ¿no?, apenas restablecida la democracia, en 1984. Cabe decir, y aquí voy a dar otro dato interesante a nivel legal, ¿no?, que en ese momento, en el 2003, el Código Procesal Penal todavía no había habilitado a los hermanos a presentarse para poder solicitar el rol de querellante, ¿no? El Código solamente contemplaba a los padres, a los hijos, al cónyuge, al representante, al último representante legal que haya tenido la víctima, pero no a los hermanos. Entonces, más adelante lo que pasa es que se va generando jurisprudencia en algunas causas donde se investigaban delitos de lesa humanidad, no en la causa Arancibia, pero sí en otras causas, en donde se va asentando y permitiendo, bajo un criterio amplio, que los hermanos, las hermanas puedan presentarse a solicitar el rol de querellante. Así que cuando las chicas se presentaron, ya había ya se iban a producir, digamos, no pasó en esta causa, pero ya se iban a producir en otras, esto de que las defensas decían que no había legitimación de los hermanos para actuar, ¿no? Imagínense en la dictadura, en donde familias enteras fueron desmembradas, que a veces quedaban solos los hermanos, ¿no?, y solamente ellos podrían llevar adelante la acción penal. Y no solo eso, hubo situaciones en que toda la familia fue desaparecida, entonces
ahí se presentó en esas oportunidades, la Nación empezó a presentar también las causas de lesa humanidad por medio de la Secretaría de Derechos Humanos, y así pensemos en que la vida tiene un límite, y que hoy la CETERA se constituyó y es querellante y va a seguir, y puede seguir, y tenemos expectativas de que pueda seguir hasta mucho tiempo más que lo que puedan seguir las personas que son, bueno, que son la familia de Isauro y Arturo, ¿no? O sea que es un dato interesante, bueno para comentarlo, porque además las causas también tienen esto, ¿no? Las causas nos fueron dejando un montón de cosas, de aperturas, que son hasta muy queridas y dignas de imitar para otras causas, no solo las de lesa, porque digo, después se modificó el Código Procesal Penal, admitió a los hermanos, además lo hizo por medio de una ley muy importante, que es una ley que defiende, que se constituye en defensa de las víctimas de delitos, ¿no? Así se hace la modificación en el Código Procesal, se amplía, y digo, no es para las causas de lesa humanidad, es para todas las causas, porque las causas de lesa humanidad también pusieron un punto muy importante sobre la subjetividad de las personas, ¿no? Y hay muchas modalidades de las causas de lesa humanidad que son anheladas por personas, por otras personas que están en otras causas. Digo, voy a dar 2 ejemplos que son muy concretos y por eso los voy a dar. Pensemos que en las causas de lesa humanidad hay equipos de acompañamiento para las víctimas, ¿no? que transcurren el juicio. Pensemos que donde hay psicólogos y personas que acompañan, ¿no? hasta que van ahí a declarar en la instancia del juicio oral. Pensemos que en las causas de lesa humanidad se ha designado a una persona que no es un oficial de policía y que no pertenece a la fuerza de seguridad, por ejemplo, para que notifique a las familias, ¿no? Porque, claro, encontrarse con un policía que te esté notificando en tu causa, en donde fuiste justamente víctima del Estado, en este caso del terrorismo de Estado, es como chocante, ¿no? Entonces se consiguió que estas modalidades de alguna manera humanizan, están humanizadas las modalidades, y tienen en cuenta la subjetividad de las personas. Y esto, digo, son anhelos para otras causas también. Y por ejemplo, una de las causas que requeriría, por ejemplo, de estas formas, son las causas en donde se investigan violaciones a los derechos humanos que son cometidos por la policía, ¿no? Actualmente, digo, casos de violencia policial. Esto sería muy útil, digo, en estas causas porque justamente la similitud es que quienes han cometido los delitos son aquellos en quien una debe confiar, ¿no? Son las fuerzas de seguridad y son representantes del Estado. Entonces esto de alguna manera equilibra la balanza en ese sentido, ¿no? Digo, esto nos dejan los juicios. Y esto me parece muy importante decirlo, ¿no? Y bueno, me gustaría que quizás quede claro algunas cosas más, que no sé si son medio aburridas tal vez, yo sé que uno que es abogada capaz que es como que le gusta, ¿no? Y entender, pero hoy yo pienso que el derecho también se empieza a abrir a la comprensión de la sociedad. La gente quiere saber cómo defender sus derechos, ¿no? Y digo, yo recibo una consulta a veces y la persona que va a verme me dice, yo quiero hacer un amparo, ¿no? Y bueno, eso creo que le pasa a todas las profesiones, a los médicos también le pasa, ¿no? Ahora van y le preguntan al médico porque ya googleó todo los síntomas que le estaba pasando. Bueno, a los docentes también, ¿no? En el sentido de que ahora las preguntas seguramente que se dan en el aula no son las mismas que se han dado en un tiempo atrás, porque los chicos manejan la información de otra manera, tienen acceso a ella de otra manera, ¿no? Entonces, esto pasa con las profesiones ahora. Así que voy a compartir esta parte con el anhelo de que ustedes puedan entenderla y hacerme las preguntas que necesiten si no se entendió. Pero me parece importante porque esto nos va a dar el marco en donde se mueve la causa, ¿sí? Yo lo que quiero contar es que para justamente que una causa se constituya como tal, esto inicia con una demanda, ¿no? En este caso,
en esta causa. Inicia con una demanda penal. En este caso va al Juzgado Federal número 1, que es el que van, es donde se investigan, digamos, se sustancian todas estas investigaciones. Y en este caso, bueno, tenemos estos juzgados que llevan en una primera parte la investigación preliminar para después llegar a otra parte más importante, que es a donde queremos llegar nosotros, que es el juicio oral, ¿no? Entonces el juzgado tiene esta tarea, controla esta investigación, y a la vez tenemos también las fiscalías que tienen un rol de acusar, ¿sí? A la vez, en la órbita de este juzgado federal número 1 del que estoy hablando, hay una Secretaría de Derechos Humanos, que no la tiene, ¿no? El otro juzgado que está aquí en Tucumán, que es el juzgado número 2, no la tiene, ¿no? Hay una sola Secretaría de Derechos Humanos en la órbita de este juzgado que se va justamente a encargar de sustanciar y de trabajar con la investigación en estas causas de lesa humanidad. Se constituye justamente por este volumen que tienen para investigar que hay para investigar en estas causas, ¿no? O sea, son muchísimas las presentaciones que se hicieron acá en Tucumán, por lo menos, porque también ha sido muy fuerte aquí el terrorismo de Estado en Tucumán, así que creo que tiene que ver estrictamente con eso, ¿no? Y esta Secretaría de Derechos Humanos, como le decía, se crea para esto, para colaborar, para coadyuvar además en esta instrucción, que nosotros le llamamos instrucción a esta parte de la investigación. Y luego tenemos, bueno, lo que decíamos, explicaba hace un rato, las querellas, en este caso, de la familia de la CETERA, y también de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que en este caso lleva adelante el doctor Pablo Gargiulo. Así que bueno, en esta organización que yo les acabo de dar, es que se mueven estas causas. Y en este caso, bueno, tienen las características de estar investigando hechos sucedidos en el marco del terrorismo de Estado en Tucumán, y cuyos delitos van a ser caracterizados en cada sentencia que ya hemos tenido aquí, de hecho, 14 juicios en Tucumán. Estamos atravesando, mejor dicho, el 14º juicio acá en Tucumán, y en cada sentencia va a aparecer esta conceptualización de lo que es el delito de lesa humanidad. Yo para eso voy a citar una parte que me parece bueno rescatarla, digamos, de la propia sentencia, que la tenía cerca y no la tenía tan cerca, parece. Si me esperan 2 segundos. Acá, que dice así: los delitos, objeto de reproche, fueron cometidos desde el aparato estatal y constituyeron violaciones a los derechos humanos, que por su modalidad de ejecución implican crímenes que ofenden a la humanidad toda, de acuerdo al derecho penal internacional. Esta es la aplicación que podemos encontrar además en varias sentencias, y todas las sentencias además nos ayudan a conceptualizar estas ideas que vamos a desarrollar también, y que desarrollamos también en las causas en esta causa por los maestros, ¿no? Y bueno, como les decía, estamos en esta instancia nosotros, en una instancia de investigación, queremos llegar al juicio oral, que es justamente la instancia en donde se va a resolver la responsabilidad penal, es la instancia de la sanción, y es la instancia en donde se va a materializar o no la consigna de la que siempre hablamos, que es la consigna de juicio y castigo, ¿no? Aquí solamente me gustaría agregar que estamos hablando de delitos, de estos delitos de lesa humanidad, que se caracterizan de esta manera, pero son delitos comunes, están en el Código Penal, ¿no? O sea, se caracterizan como delitos de lesa humanidad, pero no dejan de ser los mismos delitos que aparecen en el Código Penal para todo el mundo, y que rigen para todo el país, ¿no? Estos son los delitos de violación de domicilio, de homicidio agravado, de asociación ilícita, de encubrimiento, ¿no? En todo caso ya vamos a ver si podemos hablar un poco más de ellos más adelante, ¿no? Y bueno, entonces nos ubicamos, en este espacio
ideal, así como un espacio virtual, ¿no?, del Poder Judicial, donde yo les explicaba qué funciones cumplía cada uno más o menos. Y si nos quisiéramos ubicar físicamente, tendríamos que ir acá en Tucumán al Juzgado Federal, que está ubicado en Piedras y Congreso. Y en esta causa, decir Piedras y Congreso es un dato muy importante, porque en Piedras y Congreso está ubicada la sede de ATEP, la sede del sindicato donde los mataron a los maestros, ¿no? Y a la vez, digo, este dato, bueno, siempre me trae un poco la realidad de este dato, ¿no? Porque, digo, esa noche llegaron a esa esquina de Piedras y Congreso, cometieron los crímenes contra Isauro y Arturo. Isauro vivía en el sindicato, lo deben haber escuchado ustedes a eso. Isauro vivía en el sindicato. Isauro decide ir al sindicato esa noche a pesar de que sus hermanas le previenen de que no lo haga, y su hermano Arturo decide acompañarlo, y en horas de la madrugada se produce ese ataque feroz, cruento y fatal hacia ellos. Y digo que este dato a mí siempre me trae a la realidad, digo, de esto de las de Piedras y Congreso, porque estamos hablando de que ATEP estaba ubicado al frente del Juzgado Federal, porque el Juzgado Federal ya estaba ubicado ahí en esa época. Y siempre me hace caer porque, claro, en el 24 de marzo de 1976, cuando se sucedieron estos hechos, ya Tucumán no era nada normal, digamos, a nivel institucional. Ya Tucumán venía atravesando el operativo Independencia, instaurado en 1975, un año antes. Ya Tucumán conocía, las personas de Tucumán ya conocían lo que eran los operativos de las fuerzas de seguridad en conjunto. Ya Tucumán había pasado por varias situaciones como estas, ¿no?, en donde se apagaban las luces de las calles y se producían estos asaltos a las viviendas y se llevaban gente, ¿no? Así que ya esa noche ya era un evento que más, no porque no sea importante, digo, sino un evento de los tantos que ya habían habido en ese Tucumán y que venían siendo desde 1900, como le digo, 75, con el operativo Independencia, ¿no? Digo, por eso este dato me trae siempre, digo, a la realidad, porque ya esa esquina, ¿no?, de Piedras y Congreso ya no le pertenecía a la gente, ya estaba invadida. Esa esquina ya representaba esa conquista, digamos, ¿no?, de esa... No sé si usar la palabra conquista, aunque sí, puede ser que históricamente correspondería usar la palabra conquista. Una conquista realmente del espacio físico también. Así que bueno, como para quitarle un poco al de feo, digamos, a lo que tiene esa esquina, también decirles que en el día de hoy, si ustedes pasan por ahí, van a ver un gran mural sobre calle Piedras, justamente que da al frente del Juzgado Federal, un gran mural donde están homenajeados los maestros, y sobre calle Congreso, que era donde estaba la puerta del sindicato, van a ver dos baldosas, una ubicada ahí en el año 2016, que la pusieron los sindicatos con ayuda de algunos compañeros, y otra que la pusieron el año pasado, en el 2019, que la puso el Centro Educativo Isauro Arancibia, que es un centro ubicado en la ciudad de Buenos Aires, que es un centro con una gran historia, además, que tiene una gran historia de lucha. Digo, no es reconocido solamente porque lleva adelante un proyecto pedagógico muy importante que tiene en cuenta a los jóvenes de esa comunidad donde está la escuela, jóvenes que crecen o han crecido en contextos vulnerados y que la escuela constituye el pilar fundamental para salir adelante, ¿no? Esos chicos, esos son los que vinieron a poner el año pasado una segunda baldosa, y bueno, ahí tenemos un proyecto
presentado hace un tiempo ya para que desde el Estado también esa esquina se revalorice. Pero bueno, si no sucede, me parece que van a seguir llegando baldosas y bueno, bienvenidas sean porque es necesario, ¿no? En el 2003 nos quedamos, ¿no? Dijimos entonces que la familia pide que se continúen las investigaciones, que solicita ser querellante en este caso. La Fiscalía va a acompañar esa solicitud y se pide que se llame a declarar a Luciano Benjamín Menéndez, que había sido comandante del Tercer Cuerpo del Ejército y jefe de la Zona 3. Cabe recordar que en la Argentina de la dictadura, se me cortó un poco la imagen, que en la Argentina de la dictadura, y ahora también. No sé, ¿ustedes me ven bien? Sí, sí, Julia, se te ve y se te escucha bien, así que tranquila, vos seguís. Bueno, se está cortando, se me corta la imagen, ya estaba No, esperando. no, pero se te ve bien, perfecta, se te escucha perfecta, y ya que estamos interrumpiendo, yo he pedido en el chat que vayan haciendo preguntas, y ya hay preguntas, así que dale. Sí, no sé si las querés responder ahora sí. o querés esperar después de la exposición. No, la verdad que me gustaría que me las hagas ahora porque me parece... Bueno, dale. Desde el Espacio para la Memoria, que no logro leer muy bien el título entero, me preguntan, ¿podría contarnos sobre la militancia de Isauro y Arturo? Sí, claro. Bueno, Isauro, perdón, es que se me apaga la pantalla y me parece que dejo de oír también. ¿Me Sobre ese escuchás? punto sí, igual me parece que sobre ese punto voy a hablar más adelante, ¿no? Ajá. Sí, la voy a dejar para que... Bueno, y después, si querés, te hago otra pregunta más y seguís con tu exposición. Dice, ¿qué requisitos necesita un sindicato para constituirse en querellante? Muy bien. En primer lugar, hay que, en estas causas de lesa humanidad, porque también hay que juntar esta información con otra que se va dando, que tiene que ver mucho con la reforma de 1994 de la Constitución, ¿no? En cuanto a las personas, a las personas colectivas, ¿no? A la constitución de las personas colectivas y a las posibilidades de esas participaciones, que está bien prevista, digamos, en la Constitución, con la reforma de esa Constitución, ¿no? En ese tiempo. O sea que voy a hablar como en dos partes. O sea, hay una parte que tiene que ver con una evolución del derecho, en reconocer a las personas jurídicas, como se las conoce. Nosotros somos personas físicas para el derecho, y luego hay personas jurídicas, que son estas personas colectivas, que son los conjuntos de personas, y se le va reconociendo, digo, esa personería, ¿no? Para ello tienen que tener la personería en primer lugar, ¿no? Sería como importante, ese sería así un requisito formal, tener esa personería. Y luego, en el caso, digamos, en el caso específico de las causas de lesa humanidad, se ha establecido un cierto nivel de legitimación también, ¿no? Para participar, digo, justamente poder comprobar que era posible demostrar ese interés. Y también ya lo voy a contar enseguida de cómo se demuestra el interés de la cetera, esa legitimación dentro de la causa. Pero básicamente, para poder una asociación en las causas de lesa humanidad, hoy, como todas las asociaciones sindicales, han incorporado además a sus estatutos y a sus comisiones directivas las secretarías de derechos humanos, y tienen incorporado en general en sus objetos la defensa de los trabajadores, la defensa de la democracia en su mayoría. Todas podrían apelar a constituirse como querellante en estas causas, ¿no? Pero bueno, insisto de que está esto, de lo que sucede en estas causas, y después ya en términos más, amplios, digamos, una asociación con personería jurídica puede solicitar ser querellante en una causa si demuestra el interés para poder participar en ese espacio legal, ¿no? Jurídico.
Bien, después hay halagos a tu explicación sobre los muchas procesos gracias. penales, así que si querés seguir y cuando Sigo. aparezcan más preguntas, yo te interrumpo y las hacemos. Bueno, por favor, sí, sí. Gracias. Bueno, les decía que, justo cuando se me apagó la pantalla, que en el 2003 la familia había pedido ingresar a la causa, ¿no? Y que la Fiscalía había acompañado para que se realicen algunas acciones en este sentido, y lo que se pide es que se llame a declarar, digo, a Luciano Benjamín Menéndez. Estaba diciendo esto, ya lo vuelvo a decir ahora, que era comandante en esa época del Tercer Cuerpo del Ejército y jefe de la Zona 3. Y yo lo que quería decir es que había que acordarse que en Argentina de ese tiempo, la Argentina estaba dividida en zonas, en subzonas, en áreas, en subáreas, ¿no? Digo, estas eran las funciones jerárquicas, digamos, que tenían estos jefes del ejército, en este caso, ¿no? Luego también se pedía llamar a Antonio Domingo Bussi, que era comandante de la Quinta Brigada de Infantería y jefe de la Zona 32, y al coronel Antonio Arrechea, que en ese entonces era jefe de la Policía de Tucumán. Y en el 2003, bueno, pasaron muchas cosas en el 2003, ¿no? Porque hubo un cambio, digamos, con la cuestión esta de la derogación de las leyes. Fue muy impactante y muy importante para todos para poder seguir buscando justicia, pero acá en Tucumán seguían pasando cosas que no tenían que ver con eso, cosas que se contradecían con eso. Y es que en el año 2003 Bussi fue electo, fue electo intendente del municipio de San Miguel de Tucumán, y su asunción estaba prevista para octubre de ese año. O sea, las hermanas pidieron el rol de querellante en septiembre y él tenía que asumir, mejor dicho, su cargo en octubre de ese año. Entonces, imagínense ustedes la desesperación de las chicas de Italia, de Gladys, de Amalia, que se encontraban muy preocupadas por la resolución de su solicitud, porque esta investigación podía llevar a un eventual procesamiento de Bussi, ¿no? Y me acuerdo que así entre las cosas que hicieron, una de las cosas que hicieron fue presentar una nota en la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, y digo que pasaron muchas cosas en el 2003 porque las Secretarías de Derechos Humanos justamente se constituyen en ese tiempo, primero, bueno, ahí en Nación y después ya en cada una de las provincias, ¿no? Y nada, lo que pasó fue que en realidad esta solicitud de las chicas no fue resuelta muy rápidamente por el entonces juez federal Jorge Parache, pero sí fue Jorge Parache el que resolvió en otra causa, también de lesa humanidad, donde se investigaban delitos de lesa humanidad, que era la causa del ex senador, de la desaparición del ex senador Vargas Aynace, que fue la primera causa que llegó a juicio oral acá en Tucumán. En esa causa es donde él resuelve la prisión preventiva para Bussi y para Luciano Benjamín Menéndez, ¿no? Bueno, se tomaron decisiones. Digo, no se tomó esta decisión en el marco de la causa Arancibia, podría haber sido en el marco de esta causa, no fue así, pero se hizo en el marco de una causa de lesa humanidad, y lo que yo quiero marcar con esto es que el impulso de justicia de las hermanas, de los maestros, es una insistencia sin cansancio, ¿no? Y estas son las causas no caminaron nunca solas, las causas no fueron nunca procesos de justicia que fueran un regalo para alguna parte de la sociedad, han conllevado un esfuerzo enorme de las víctimas, de las familias, de los organismos de derechos humanos, también de algunas personas que trabajan en el Poder Judicial. Los juicios costaron mucho, y en ese transcurso, digo, es que llevamos justamente adelante ya 14 juicios acá en Tucumán, y es esto que quiero que se note, digamos, de que en esto de que iban pasando cosas paralelamente a lo que las chicas, a lo que las hermanas de Arancibia exigían, ellas nunca dejaron de exigirlo, ¿no? O sea, y por eso creo que hay que ser coherentes también con lo que nosotros hacemos, porque ahí están las familias que nos dan el ejemplo
para seguir pidiendo justicia, ¿no? Mucho más, más tiempo, más adelante, digo, en el tiempo, es que finalmente Bussi y Menéndez son llamados en esta causa a declarar, ¿no? Y mucho más adelante se solicita que se llame a declarar también a un grupo de policías que son los que han firmado el acta, una famosa acta, seguramente habrán escuchado nombrar, la famosa acta en donde quedan estampadas sus firmas, la acta que describía o relataba lo que supuestamente había pasado esa noche con los hermanos, ¿no? ¿Y qué decía esta acta? Bueno, esta acta hablaba de que había salido una comisión policial a hacer un recorrido de rutina, y que circulaba justo por calle Congresos y Piedras cuando ven a un grupo de personas, un grupo de 10 hombres aproximadamente, que son detectados y que ven que ingresan en el local de ATEP, ¿no? Y la policía dice, bueno, los sigue adentro del inmueble, dicen que piensan que se tratan de delincuentes, y que cuando ingresan al sindicato les disparan, se produce una balacera, digamos, y que además ellos gritaban que querían aniquilar al enemigo y decían que eran del ERP. Dicen que más o menos esto duró aproximadamente 1 hora. Además el acta relata que en ese tiempo hieren a 2 policías, uno fallece, de hecho, el agente Fagioli. Y en un momento dado, bueno, dicen los agresores se escapan, y cuando ellos logran entrar ven a 2 hombres tendidos en el piso, y junto a ellos armas, cartuchos, cargadores, ¿no? Y además se encuentran libros de Mao Zedong y de Trotsky. Esta es el acta que firmaron 11 policías, que son los que llamaron después de un tiempo, bastante tiempo después, entre el 2007 y el 2008, a declarar. Y en ese tiempo también es que Bejas, el juez Daniel Bejas, que era ya el encargado de este juzgado, es el que resuelve también el procesamiento de algunos de los firmantes de esa acta. Lo lamentable es que después de ese tiempo no se sigue instruyendo en la causa, por lo que más adelante, en el 2009, se declara la falta de mérito de algunos de los policías y solamente quedan procesados como presuntos autores mediatos Bussi y Menéndez, en tanto eran los que ostentaban los cargos jerárquicos y hacían las órdenes, ¿no?, a los efectivos policiales y militares, y controlaban a las fuerzas represivas. Y nuevamente, después de ese tiempo, viene un tiempo largo, sin avances en la causa, y además la causa enfrentando los recursos de apelación que presentaban las defensas de Bussi y de Menéndez, ¿no? Y bueno, llega el momento que ya les conté, que es cuando la CETERA se constituye en querellante. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Es que el juez Bejas rechazó la constitución como querellante de la Confederación, a pesar de que ya existían antecedentes en el resto del país de la participación de asociaciones sindicales y colectivas en los juicios de lesa humanidad. Esta parte terminó, mejor dicho, el juez Bejas determinó que la CETERA no podía ser querellante. Porque no había demostrado justamente esto que hablábamos recién, ¿no?, del interés, lo del legítimo interés. Igual, digo, finalmente esta resolución del juez Bejas fue, nosotros la apelamos, y la Cámara de Apelaciones nos dio la razón. Y aquí es donde, bueno, justamente voy a empezar a relatar un poco esta militancia de Isauro, quizás no tan específicamente como la que hacía, mejor dicho, todas las acciones que Isauro realizó, o Arturo incluso como maestro también que era, porque la familia Arancibia era una familia de maestros, ¿no?, y maestras, y todos tenían una participación, digamos, en ese tiempo en el sindicato, de alguna u otra manera, ¿no? Tenían una llegada y un acercamiento, digamos, al sindicato. Pero digo, aquí es donde yo quiero hacer, tomando en consideración este tema que estaba hablando recién, de que nos negaron la participación,
hacer referencia al otro puntito que aparece en esta charla, que es el que hace referencia a la escuela, ¿no? Y efectivamente, como les decía, que a pesar, digamos, de que no nos habían dado en un primer momento la calidad de querellantes, luego la obtuvimos, pero para nosotros era muy claro, ¿no? Que la verdad que la CETERA podía participar. Isauro había sido fundador de la CETERA, era afiliado a la CETERA, ¿no? Ese interés estaba para nosotros muy claro, ¿no? Y nosotros razonábamos de esta manera. Decíamos, si Isauro fue perseguido y asesinado justamente por su tarea como trabajador de la educación y como dirigente gremial, que luchaba por los derechos de sus representados, el gremio que nuclea a los trabajadores de la educación no debería estar ausente de la averiguación de la verdad y del impulso de la investigación penal a sus culpables, ¿no? Eso es lo que nosotros habíamos fundamentado. Otro objetivo estatutario que tomamos para poder fundamentar nuestra entrada en la causa, mejor dicho, para fundamentar el legítimo interés, es que en la CETERA, uno de los objetivos dice que hay que bregar por una auténtica organización sindical que asegure la plena vigencia de la democracia, mediante la participación de los trabajadores. Y justamente el impulso de los procesos por crímenes de lesa humanidad es una manera de bregar y asegurar la vigencia de la democracia. Y la participación de la que habla el estatuto tiene que ver justamente con que la mayoría de los docentes reconocían un interés de seguir investigando y de conseguir justicia para Isauro y para Arturo. Y por último, usamos otro punto relacionado también con la creación dentro de la Junta Ejecutiva de la CETERA de su propia Secretaría de Derechos Humanos, ¿no? O sea, ¿qué prueba más había de que la CETERA tenía un compromiso con los derechos humanos que haber creado una Secretaría de Derechos Humanos en su órbita? Entonces, bajo estos tres argumentos, es que son, así como para sintetizarlos, que serían, la CETERA debe defender a sus afiliados, a sus trabajadores, a los docentes. La CETERA debe bregar por la democracia y no hay acto más democrático que participar en la investigación de los delitos cometidos contra Isauro y Arturo, y a la vez haber creado la Secretaría de Derechos Humanos en su órbita. Estos serían los tres argumentos que usamos para la entrada, y basados además en su estatuto, ¿no? Pero el razonamiento completo de este punto es el que nos va a llevar a la escuela, ¿no? Isauro, dijimos, fue perseguido y muerto por la dictadura por las funciones, por las tareas que realizaba como maestro y como sindicalista. Ahora, ¿cuáles eran estas tareas y funciones? ¿Y por qué eran blanco para el terrorismo de Estado? Y quizás aquí pueda responder esta pregunta que hacían recién, ¿no? Y bueno, las tareas y las funciones de Isauro tenían como fin una escuela. Y era la escuela a la que él aspiraba, que era lo que nosotros entendemos hoy como comunidad educativa, ¿no? Que está mencionada en la Ley Nacional de Educación. Esa escuela era el blanco del ataque del terrorismo de Estado. Isauro quería una escuela que además no era compatible con la que se proponían desde los sectores que ya se venían instalando en el poder autoritariamente. ¿Y cómo era esa escuela por la que tanto bregaba Isauro? Era una escuela abierta. Ciertamente este es el modelo que se venía reflejando en las luchas, pero también en el cómo se encaraban las luchas. ¿Y cuáles eran las exigencias para que esta escuela exista? Y voy a citar parte de un texto que está publicado también en la oruga sobre el pizarrón, que es un texto que venía en una revista que antes editaba ATEP, que se llamaba ATEP en Marcha, y eso, como les decía, lo pueden leer hoy, actualmente, en la oruga sobre el pizarrón, un libro de Eduardo Rosenbach, que es realmente no solo histórico, digamos, da cuenta de lo histórico, sino que es un libro realmente un ejemplo de literatura, digamos, ¿no?
Es muy hermoso. ¿Y qué decía? Digo, ¿cuáles eran las exigencias y los objetivos también para que se dé esta escuela? Decía esto. A ver si lo puedo leer de aquí nomás. Veamos. Decía, replantear la estructura de la escuela promoviendo la íntima relación escuela-comunidad. Que la escuela se sume como otro factor a la renovación social y económica, buscando crear una actividad democrática. Que la escuela se meta en la comunidad de cabeza, ayudando a vivir mejor y educando a los niños a colaborar en ello. Que la escuela centre su programa en el estudio de los problemas sentidos por la comunidad. Que se rodee para esta acción de centros vecinales, comisiones de fomento, agrícolas, cooperativas de consumo, clubes, centro de difusión cultural, grupos folclóricos. Que se perfeccione al maestro para que sepa cumplir con estos objetivos. Que se cambien los programas y métodos. Que se creen escuelas ambientales para los grupos migratorios. Bueno, yo podría haber sintetizado un poco esta idea en decir, la escuela que Isauro quería era una escuela no solo comprometida con la comunidad, era una escuela de la comunidad, era una escuela en un vínculo estrechísimo con la comunidad, ¿no? Sin embargo, yo sí quería leerles estos puntos porque, no sé, me parecieron que tienen una expresión tan sencilla, y nada, se los quería leer, ¿no? Luego había otros objetivos que venían a contestar la noción de desarrollo, que en ese tiempo venía de la mano de una propuesta de modificación de la educación para atender a necesidades que no eran justamente las del pueblo, sino la de los capitales que concentraban poder económico, ¿no? Y estamos hablando del desarrollismo, que es este desarrollismo que se dio, que se pretendía instaurar desde una premisa conservadora, tecnocrática, y que llevado a la educación se proponía que se haga, que la educación mire a las potencias extranjeras, que las políticas educativas, mejor dicho, mire a las potencias extranjeras, que además iban a ser el modelo para nuestro crecimiento, ¿no? ¿Y cómo respondía ATEP a ese desarrollismo, a esos conceptos del desarrollismo, esa idea? Decía, y vuelvo a citar, desarrollo es que la riqueza se reparta de otra forma, es que se cumpla el artículo 14 bis. El salario mínimo en relación con el presupuesto familiar, que sea la gratuidad de la enseñanza, que se incorpore a la vida nacional a la población indígena en vez de arrinconarla. Desarrollo es que los docentes vivan dignamente. Esto ya lo decía ATEP en el año 1964. La idea contraria que se venía gestando justamente es la que desemboca en el golpe de Onganía en 1966, y con este golpe la propuesta concreta de reforma de la educación, con las características que mencioné recién. En otra charla hemos escuchado a otras de las compañeras que han pasado por este ciclo, en su exposición sobre el cierre de los ingenios. Me parece que sería muy importante que la escuchen a ella, me remito a todo lo que ella explicó, que lo hizo de una manera excelente. Solo decir que en lo económico, el gobierno implementó una política de ajuste dirigida esencialmente a la administración pública, a las empresas estatales, a las actividades productivas, sobre todo en algunas regiones, y eso es lo que pasó aquí en Tucumán, ¿no? Con la industria azucarera, en donde cerraron casi todos los ingenios y se concentró el poder económico en algunas empresas favorecidas por el régimen del golpe, ¿no? Y bueno, vino el golpe, pero también vino la organización y la lucha y la unión de los trabajadores, la unión de los docentes. Y después de un tiempo más, además, se forma la CETERA, ¿no? Y cuando hablo de la CETERA, sigo hablando de la escuela por la que Isauro luchaba. Pero además dije hace un rato que no solamente se trataba de la lucha, sino de cómo se hacía esa lucha. Y aquí, la situación económica de Tucumán, gravísima después del cierre de los ingenios, era tenida muy presente por el maestro,
Y entonces, todo este grupo de medidas que recién leí, estas medidas que se exigían para la escuela, eran compartidas, eran socializadas con los otros grupos de trabajadores, en este caso, especialmente, con los trabajadores de la caña, que estaban organizados en la FOTIA, y con los pequeños y medianos productores que estaban nucleados en el UCIT, en la UCIT, perdón, en la Unión. Entonces, digo, el cómo, las estrategias de unidad que se planteaban desde ATEP, unas estrategias que tenían a los otros grupos de trabajadores como objetivo también, ¿no? Llegar, estar... Te interrumpo porque se están acumulando un montón de mensajes que por ahí tal vez para... primero que preguntan de dónde... Vos leíste hace rato un texto sobre los objetivos de las escuelas. Si podrías decir de dónde lo sacás al texto, cuál es el texto. Ese texto es de una revista, o sea, la primera fuente, digamos, es una revista que antes publicaba ATEP en ese tiempo, que se llamaba ATEP en Marcha, ¿sí? Pero lo van a encontrar el mismo texto, porque está transcrito, en La oruga sobre el pizarrón, que es un texto más accesible, digamos. La verdad que no sé si se volvió a editar La oruga sobre el pizarrón, sería muy bueno que se vuelva a editar, así que ahí también está, ¿no? Esa referencia. Bien, después comenta Lucía Batista a modo de agregar información que dice que a fines del año 74 y mediados del 75, el Ministerio de Educación de Nación desplegó una batería de políticas para ilegalizar y desmovilizar la CETERA, pero a fines de 1975 la impresión es que la resistencia de Iván Isevich le había dado una fortaleza e identidad a la entidad impresionante, no solo con el asesinato y la desaparición de sus dirigentes y el control de la dictadura sobre cada escuela, pudieron atentar contra esa experiencia de construcción gremial de trabajadores y trabajadoras de la educación ejemplares en su lucha y convicción. Así es, hay una... ¿Querías decir algo? No sé. No, tengo una última pregunta y listo. Sí. Pero sí, si querés hacer una acotación. Me acordé por lo que ella relata, digamos, que hay un video que lo puse en los videos de referencia que seguramente ella también lo debe haber visto, que se llama Maestros del Viento, que es un pequeño documental, digo pequeño porque en realidad, insisto, la historia de CETERA es tan grande que no entra ahí, ¿no? Pero es muy hermoso y justamente relata este tiempo del 74, 75, ahí aparecen los referentes de las organizaciones sindicales y cuentan la historia de Marina Vilte y de Eduardo Requena, además de la de Isauro Arancibia, ¿no? Está ahí la reseñé entre las cosas que ofrezco para que puedan verlo, y ahí cuentan también ahí esta resistencia, esta oposición, y el resultado también, ¿no? Que es que todos esos docentes, el movimiento sindical docente es uno de los movimientos más fuertes sindicales de la Argentina. Bien. Después hay una pregunta de Patricio González, es ¿por qué en algunas gráficas o pinturas de Arturo e Isauro Arancibia se los representa con los pies descalzos? Y para cerrar, hay una pregunta de Miguel, porque dice que ¿surge algún dato sobre los hermanos Arancibia en los documentos que rescató el perro Clemente de la Jefatura de Policía? ¿Se sospecha si los llevaron al Ascuénaga? No. La primera pregunta, ¿por qué se los retrata Isauro con los pies descalzos? Y esa es una historia que también la van a poder ver en los videos que aconsejo que vean. Ahí en uno de ellos habla Italia, en unas entrevistas que le hacen en 2 partes, y ella es la que cuenta, y también está en el libro La oruga sobre el pizarrón, que que sus hijos, los hijos de Italia, le habían regalado zapatos a Isauro. Isauro era una persona, al parecer, de mucha modestia,
sencillo, preocupado por los grandes problemas, y no así por algunas cosas que a veces nos preocupan a nosotros o a las personas, que tienen que ver con materialidades, ¿no? Él era más de su... en realidad se conjuga un poco en él. Quiero pensar que todos los que estamos aquí también sostenemos algún nivel de ideal en nuestras vidas, ¿no? O sea, qué lindo que sería pensar que podemos... digo, que no hay que renunciar a nada para poder hacer lo que uno quiere también, ¿no? Digo, a lo básico que necesitamos para vivir. Bueno, Isauro en este caso no se preocupaba mucho por algunas cosas relacionadas con su vestimenta. Al parecer le faltaban zapatos, sus sobrinos le regalan un par de zapatos, y el 24 de marzo de 1976, cuando entran al sindicato y los matan a los hermanos, también se roban un montón de cosas, se roban un traje nuevo que tenía, que Italia asegura que lo tenía colgado en su pequeño armario, y también se roban esos zapatos nuevos que le habían regalado los sobrinos. Y por eso es que Isauro aparece descalzo, y por eso es que Eduardo Rosenberg en su libro dice que no es justo que un maestro ande descalzo en el cielo, ¿no? Pero bueno, por eso es esa imagen. Y luego, en cuanto con los documentos de Clemente, no hay ninguna referencia, porque justamente los maestros son asesinados esa misma noche, el 24 de marzo de 1976, los acribillan, los fusilan. Describir esto quizás no es lo que uno quiere, quizás justamente es la instancia del juicio la que nos espera para poder describir esto, pero sí decir que no iban a sobrevivir, ¿no?, a la cantidad de balazos que le pegaron esa noche. Así que por esa razón, Isauro Arancibia no es un desaparecido de la dictadura, es una víctima del terrorismo de Estado, ¿no? Hasta ahora tengo una última pregunta, pero no sé si querés seguir con tu exposición para que no se alargue, porque son las 9:20, y cualquier cosa al final de tu exposición te digo las últimas preguntas. Bueno, como usted decida. No quiero... Bien, ¿a dónde nos quedamos entonces? Estaba hablando yo acerca de la cuestión de las estrategias de unidad que tenía ATEP en ese tiempo, una estrategia de unión con el resto de los trabajadores, dije, ¿no? Y aquí voy a contar otra cosa más, que tiene que ver justamente con esa militancia de la que me preguntaban también, ¿no? Que se concretaba en acciones efectivas. Aquí en Tucumán se realizó un congreso muy importante, que fue un congreso en que se pretendía también la unidad del resto de los sindicatos del país, y que es una antesala a la conformación de la CTA, ¿no? Y en este congreso tan importante que se hizo aquí, ahí lo podemos escuchar a Isauro. Hace poquito hablé con una compañera una chica que me dijeron que estaba investigando, estaba haciendo su tesis sobre el sindicalismo de la docencia, justamente en ese tiempo, y se lamentaba ella un poco de que Isauro no tenga tantas cosas escritas como ella quisiera. Nada, me acordé de eso porque es verdad, no son tantas. Entonces yo voy a leer una que es muy cortita, unas palabras que son muy cortitas, que tenía que ver con esto de la cuestión del desarrollismo. También es una respuesta a eso, me parece, pero además aquí se visualiza esto que estaba diciendo yo de la unidad y del cómo era la lucha que se hacía desde ATEP. Y en este congreso Isauro dijo que los progresos de la ciencia, de la educación, como de la ciencia en general, carecen en absoluto de valor si no están al servicio de los hombres, y no hay maestro cierto y auténtico si no trabaja por la liberación de los pueblos. La educación debe estar al servicio de los pueblos, de su independencia y de su autodeterminación.
Y aquí, bueno, yo cuando pensé esta charla, yo entré como en un dilema de cómo iba a organizarla, ¿no? Y antes de pensar en el tema de la escuela, pensé en el tema de los modelos pedagógicos, que están insertos también en la política sindical de Isauro, pero preferí justamente hablar de la escuela porque iba a poder hacer estas reflexiones y también iba a poder hacer que sobresalga la historia sindical en este relato. Sin embargo, bueno, me interesa dejar algunas reflexiones en relación al tema de los modelos, que por supuesto voy a hacer un corte importante para poder hacerlo, pero igual, bueno, me voy a tirar un lance. Así que bueno, para que nos quedemos pensando, ¿no? Un poco. Entiendo que el modelo pedagógico que se proponía desde este sector sindical tenía las características que pueden darse en las pedagogías de la alteridad. Cuando Isauro hacía el reconocimiento del otro, no lo hacía como reconociendo una existencia, ¿no? Nada más, sino que lo hacía vinculándose con el otro, lo hacía reconociendo los derechos de las otras personas también, ¿no? Y en la escuela, esta pedagogía de la alteridad se realiza justamente cuando un docente y el alumno pueden encarar el proceso de enseñanza-aprendizaje reconociéndose como personas, con los mismos derechos, ¿no? Como tales, sin privilegios, pero con responsabilidades diferentes. Entonces veo un poco de esa pedagogía de la alteridad entre el ideal, digamos, que tenía TEP y que tenía Isauro. Obviamente la otra pedagogía que se destaca, que podemos asociar rápidamente, son las pedagogías críticas, ¿no? Que están empeñadas desde su inicio, que siempre estuvieron empeñadas a revelar la función política de la educación. Y bueno, Isauro no hacía nada si no era con ese empeño, ¿no? De revelar que la educación era eminentemente política y por eso tenía que tener presente la resolución de las problemáticas de las comunidades. Yo ayer estuve en una charla, antes de ayer, estuve en una charla, donde estuvieron invitados 2 directores de escuela, de la escuela de la Costanera y de la escuela del barrio policial. A ver, yo aquí anoté en un cosito los nombres: Emma Zamora, la directora, y Daniela Mar. Y también estaba invitado el profesor Yepes, que es un profesor acá de la Universidad, de la Facultad de Filosofía y Letras de Tucumán. La verdad que nunca hablé con él personalmente, aunque fue mi profesor en una materia del doctorado que hago de educación, pero no, nunca había hablado con él personalmente. Me sorprendió mucho su sentido, sus sentidas expresiones en relación a la necesidad de incorporar de una vez por todas, ¿no? Estos modelos pedagógicos, estas pedagogías y las herramientas que proponen para afrontar lo que pasa en las escuelas, especialmente él haciendo referencia a las escuelas que se estaban presentando, ¿no? La secundaria de la Costanera, una escuela altamente estigmatizada. Y nada, digo, me sorprendió mucho la urgencia con la que habló. Parecía que estaba hablando de una necesidad que estaba desde antes de ayer, ¿no? O sea que estamos tarde, pero necesitamos, ¿cuándo lo vamos a empezar a hacer? Hay que empezar a incorporar estos modelos pedagógicos de educación liberadora, emancipadora. Tenemos que formar a los docentes bajo estos modelos. Eran también, creo, las expectativas de militancia de Isauro, ¿no? Y la última pedagogía que me gustaría nombrar son las pedagogías de la memoria. Yo creo que Isauro no veía un hombre, una mujer, ¿no? Yo creo que veía hombres, mujeres, personas que trabajaban, que algunas eran explotadas. Creo que veía la historia de su pueblo, y creo que eso era lo que lo movilizaba. Y las pedagogías de la memoria se refieren a eso. Son una articulación que existe entre lo que vivimos, nuestra intención de conocer, desplegada en acciones concretas, que se van a preguntar qué es lo que pasó, quiénes eran los protagonistas de esas historias, qué rol tenían, y que cada vez que encuentran una respuesta a esas preguntas, avanzan hacia más atrás, se van hacia más atrás, preguntándose nuevamente qué pasó, quiénes eran, alejándose además de esta manera de una historia más fraccionada y neutral,
y tratando siempre de encontrar un posicionamiento, ¿no? en estos protagonistas de las historias. Entonces, bueno, sobre esto incorporé ahí un material también de la pedagogía de la memoria, entre los que voy a mandar. Y por último, dije hace un rato último, la pedagogía de la memoria, no, quería nombrar una cosa más, no sé si tengo tiempo ya, voy a avanzar un poco. Ponele 5 minutos para ir cerrando. Bien. Sí, voy a cerrar justamente, es lo que era. A ver, me gustaría decir de la causa, como para volver a la causa y no dejar de plantearlo, es que una vez que nosotros nos presentamos como que abandonando un poco el tema de lo pedagógico o de la escuela, pero con mucho que ver, ¿no? Nosotros presentamos un montón de pruebas en la causa para que nuevamente pudiéramos pedir que se procesen a estos policías involucrados en la firma de esta acta, ¿no? Presentamos las declaraciones de las hermanas nuevamente, otras declaraciones, ¿no? que relataban sobre otros hechos, declaraciones de otros testigos, presentamos documentaciones que daban cuenta de que Isauro Arancibia venía siendo perseguido y de que había sido muerto también por una comitiva policial. Entre las declaraciones que presentamos, uno de los testigos se presentó, que era empleado de ATEP, se presentó con material balístico que había recuperado y que había resguardado durante más de 30 años. Y a la vez tuvimos que hacer también cosas muy difíciles, como exhumar los cuerpos de los hermanos, de donde recogimos material balístico, que también sirvió para prueba. Y luego una prueba final que fue la pericial caligráfica de esas firmas, que fue una prueba sumamente resistida y que nos llevó años entre las apelaciones que se hicieran. Y luego de todo eso pudimos pedir otra vez que se procesen a estas personas. El juez Bejas no nos dio lugar, y sí, nosotros apelamos, pero el tiempo fue pasando, ¿no? Y recién el año pasado obtuvimos la sentencia que revocó esa resolución del juez Bejas, que había dictado falta de mérito a un montón de los que habían firmado. En fin, entonces logramos revertir esto. Hoy está además la causa en otro juzgado, porque la causa volvió para que la examine nuevamente el juez Bejas, pero obviamente no iba a ser él el que se contradiga, ¿no? Con 2 sentencias anteriores que decían lo contrario, no iba a ser él. Entonces está en el juzgado número 2 con el juez Poviña. Hemos presentado hace poco, en julio, unas notas para pedirle al juez Poviña que acelere, que aquí estamos, ¿no? Presentes, pidiendo justicia. Y bueno, me lleva esto justamente a la última parte de esta charla, que la última parte que decía, esta lucha que continúa, ¿no? Y bueno, esta parte nos toca a todos nosotros ahora. Somos parte de esta consigna. Por los 30.000, por los docentes que se llevaron, por Isauro, por Arturo, por todas las víctimas del Estado, de ese terrorismo de Estado, pero también por las víctimas también del Estado de hoy, ¿no? Digo, porque no habría un Carlos Fuentealba, me parece, ¿no? Sí, todo estaría bien. No existirían Sandra Calamano o Martín Granovsky, que fueron los docentes que se murieron en la explosión en una escuela en la ciudad de Buenos Aires. No existiría Facundo Castro, no existiría Facundo Ferreira, el niño que mató a la policía aquí en Tucumán. Así que bueno, la lucha continúa, y mi idea o mis palabras finales es que escribamos, que hablemos, que hagamos estas luchas, porque yo creo que eso es lo que esperarían esos maestros de nosotros. Bueno, Julia, agradecerte por este conversatorio. También tenés halagos de tu exposición. Quería decirle a todos los presentes que todo el material que está nombrando Julia, los videos, los textos, vamos a enviarles por mail, así que tranquilos porque todo ese material lo van a tener. Y por ahí, si quieren rememorar algunos datos, avisarles que esto va a estar, va a estar grabado en YouTube, así que pueden ver el conversatorio de nuevo por si quieren tener algún dato específico.
bueno, agradecerte de nuevo, Julia, por este conversatorio tan interesante, y que bueno, a días después del Día del Maestro también, ¿no? 16 de septiembre, el 11 de septiembre, Día del Maestro, invitarlos a todos ustedes al nuevo conversatorio que se va a dar el jueves 23 de septiembre, que es Folclore y Dictadura, que va a ser expuesto por la doctora Fabiola Orquera. Así que bueno, esperamos contar con su presencia, donde ella va a exponer todo lo que es el ambiente folclórico a partir de la dictadura militar en Tucumán. Así que va a ser muy, muy interesante. Bueno, no sé si mi compañera Natalia, que está acá, hay algún dato más o específico que darle, y bueno, darles muchas gracias por estar presentes, a los que nos miran por Zoom y a los que nos miran por YouTube. Así que no sé si hay algo más, Natalia, que quieran sumar, creo que no, más que agradecimientos y bueno, buenas noches. Saludarles a todos, a todas y a todes. Estuvimos también transmitiendo por redes sociales, estuvieron llegando por otros medios también, para descomprimir un poco el Zoom, así que todos saluditos y preguntas que por ahí quedaron pendientes, y van a ser respondidas por mail, van a tener todos los datos de Julia también, así que nada, agradecerles mucho por haber estado. Julia, qué aporte tan valioso, muchísimas gracias. Gracias también por ser parte de esto, porque si no hubiese abogados y profesionales como Julia que trabajan en estas causas, nuestra memoria estaría incompleta y nuestro trabajo no tendría sentido, ¿no? Necesitamos esas reparaciones históricas. Así que nada, muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Buenas noches. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias, Julita. Muchas gracias por este espacio, cariños. Gracias. Muchas gracias, cariño. Chao, muchas gracias. Muchas gracias, Julita. Que estés muy bien. ¿Quién sabía que